del filósofo Immanuel Kant. Este filósofo es uno de los más importantes para la filosofía contemporánea. Básicamente, a partir de él, pues existe la creencia de que con Immanuel Kant comienza una división en la filosofía. Ya la filosofía deja de preocuparse por problemas grandes de la humanidad y se concentra o se vuelve en sí más específica, poniendo la atención solo en ligeros problemáticas o ligeras cuestionamientos. Por tanto, ya no se busca hallar una respuesta a todo en lo absoluto, es decir, una respuesta que le dé sentido a toda la existencia humana, sino que se busca la explicación de cada cosa en particular. Es por esto que este filósofo es de gran importancia, porque sería el único que pues daría teorías generales sobre el pensamiento humano. O bueno, eso es lo que se considera o lo que se cree en la contemporaneidad. Ya después todos se encargarían pues o se limitarían a comprender ¿cómo decirle? Las pequeñas particularidades en el ser humano. Bueno, lo primero que hay que entender de Kant es que este filósofo unifica el racionalismo y el empirismo. ¿Alguien se acuerda cuáles son estas ramas de la filosofía? Es decir, ¿qué es el racionalismo? Que todo es guiado por la razón y el empirismo que es por los sentimientos. Más o menos. El racionalismo sí habla un poco de cómo la humanidad o el pensamiento humano se forma únicamente desde la razón. Es decir, simplificando la teoría racionalista, sería como el mundo no existe sino hasta que el humano lo piensa, por así decirlo. Pero bueno, eso sería el racionalismo. Y el empirismo se trata más que todo de el sentido por, bueno, la comprensión a través de los sentidos. Es decir, el tacto, el gusto, la vista, el olfato. El empirismo habla de que el mundo es lo único que existe el exterior y que la mente humana se va, por así decirlo, llenando o se va alimentando a partir de sus experiencias en el exterior, experiencias que solo se dan a través de los sentidos. Básicamente, estas dos teorías son un planteamiento acerca de dónde o cómo funciona la mente humana. Ya Immanuel Kant intentó unificar ambas. Ya veremos cómo fue que lo desarrolló. Primero, él propone que la naturaleza se encuentra limitada a las concepciones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que lo que existe en la realidad, lo que existe en el exterior, viene limitado a partir de su interacción en el pensamiento humano. Es decir, podemos verlo, por ejemplo, con los colores. ¿Ustedes consideran que el color que percibimos nosotros es el color que existe realmente en un objeto? ¿Quién sabe al respecto? El color de las cosas. ¿Es el que nosotros vemos o es tan solo como lo interpretamos? ¿Cómo lo interpretamos? Ajá. Bueno, ¿por qué cómo lo interpretamos? Existe una razón filosófica y una razón física. Ambas son, pues, pueden ser complementarias, pero técnicamente son diferentes. ¿Por qué el color es como lo interpretamos? ¿No? Bueno, les doy una pista con respecto a la de la física. Ah, bueno, aquí está.
Es precisamente esta que dice Nelson. A nuestros ojos pues no alcanzan a percibir, tienen cierto rango, igual que nuestro oído tiene cierto rango para percibir ciertas, por así decirle, niveles. Pero bueno, esa es la razón en física. En filosofía les doy una pista. ¿Por qué suponemos que el color de una manzana es rojo? ¿Quién nos Porque dice lo que es vimos. rojo? Sí, primero lo vimos, pero entonces, ¿cómo sabemos lo que es el color rojo? Lo sabemos Porque alguien por concepción social. exactamente, por concepción social. Vamos aprendiendo desde pequeños elementos, pues esta es una teoría que se venía manejando desde el empirismo, ya veremos cómo la unifica Kant con el racionalismo. Pero sí, vamos aprendiendo pequeñas particularidades de los objetos. Por ejemplo, aprendemos que la manzana es relativamente redonda, no es un círculo, pero pues podemos llamarla redonda. Aprendemos que es roja, que tiene un sabor en específico. Es decir, si la manzana es roja, ¿qué sabor tiene? Dulce. Pues Y si es verde, ácida. así. Todo eso lo vamos aprendiendo a partir de la experiencia y ese es el sentido del empirismo. Por eso, la concepción de la realidad, la naturaleza misma, se encuentra limitada a las concepciones humanas. Ya veremos cuáles son los límites más importantes que menciona Kant. Bueno, estos límites los llama regularidades, bueno, son, por así decirlo, regularidades o disposiciones humanas, es decir, un pensamiento, lo que se podría llamar genérico o de sentido común. ¿Listo? ¿Comprenden? O mejor dicho, ¿qué es el sentido común? ¿Pueden dar algún ejemplo de lo que supuestamente es de sentido común? No matar. Exactamente, ese es un ejemplo de algo que supuestamente es de sentido común. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? No robar, según. Bueno, ahora, la cuestión con el sentido común es que son cosas que realmente son subjetivas. Es decir, a un niño que crece en un barrio pobre junto a una banda criminal, lo normal le va a parecer cosas como robar e incluso hasta llegando a cierto punto le va a parecer que el homicidio es una forma de desempeñar su labor. Puede sonar un tanto perverso, pero pues así puede llegar a funcionar la mente de una persona. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos o más aberrantes en la historia de la humanidad es el canibalismo. Actualmente el canibalismo es considerado como un crimen aberrante, pero sociedades antiguas, sociedades tradicionales consideraban el canibalismo como una forma de ritual religioso. Algunas de ellas creían que comiendo el cuerpo del enemigo obtenían su fortaleza, su inteligencia o que se traspasaba las cualidades del enemigo. Todo cambia dependiendo del contexto social. Por eso, la idea de sentido común es algo muy subjetivo y social, porque depende de la sociedad en la que crecemos. En cambio, Kant propondría que hay algo que supera el sentido común y son existencias de la cual no podemos escapar. Existen en la naturaleza, pero nosotros la vamos comprendiendo progresivamente. Es decir, son independientes al ser humano, pero el ser humano no necesariamente las entiende de inmediato. Puede que incluso se demore toda la vida tratando de comprenderlas.
Estas disposiciones humanas, esto que limita la interpretación humana de la realidad, son en primer lugar el tiempo y el espacio. ¿Por qué? La concepción, por ejemplo, de la vida se encuentra restringida en el tiempo. ¿Listo? Comprendemos que la vida dura durante un tiempo. ¿Por qué? ¿Conocen algo en la realidad que sea eterno, que permanezca igual, sin cambios, para siempre? No, señor. Bueno, ni siquiera la Tierra misma permanece sin cambios. La Tierra está cambiando, solo que lo hace a un tiempo mucho más prolongado. Sin embargo, lo que Kant dice es que el tiempo existe independientemente a nosotros. La cuestión es que nosotros lo vamos entendiendo progresivamente también. Bueno, técnicamente en filosofía eterno, pero es una filosofía ya tradicionalista que casi no se usa. El ser o lo máximo, el ser absoluto, por así decirle, es eterno. Es una eternidad constante, es algo que siempre está. En la religión sería lo que consideran un Dios, un ser eterno que nunca cambia. Pero bueno, en la realidad ninguna de estas cosas existe. Y esto sería importante para Kant. Pero bueno, ya les explico más adelante por qué. También el pensamiento humano está limitado por el espacio. Es decir, actualmente tenemos la posibilidad de disminuir el tiempo. Podemos hablar con una persona que está al otro lado del mundo en cuestión de minutos. Pero todavía no podemos llegar de un lugar o desplazarnos de un lugar a otro en cuestión de minutos. Esa limitación todavía sigue siendo bastante fuerte. Esa es la primera limitación para la comprensión humana de la realidad. Eso explica, por ejemplo, que antes se entendiera la Tierra como un espacio plano. Consideremos este ejemplo. ¿Por qué creen que las personas pensaban que la Tierra era un objeto plano? ¿Por qué creen? ¿No era por la manera en que le explicaba la Biblia, la ubicación de el sol y la luna? Bueno, no estoy muy seguro. Hay una razón más inmediata o física de por qué las personas antes consideraban que la Tierra era plana. Puede que sí lo justificaran con la Biblia diciendo cosas como, por ejemplo, como Dios creó al ser humano, pues lo hizo hizo la Tierra el centro del universo. Exactamente, porque lo observaban de esa manera. Es decir, interpretaban el mundo dependiendo cómo lo sentían. Por ejemplo, ustedes consideren lo siguiente. Cuando se están desplazando, ¿sienten que se mueven en un espacio plano o sienten que están, por así decirlo, moviéndose en una mínima curvatura? Plano. Exactamente, esa es la limitación del espacio de la cual nos habla Kant. El espacio lo interpretamos de una manera determinada y eso ayuda a crear la forma en que pensamos. Como el espacio lo interpretamos plano, se justifica que las personas interpretaran el mundo como un lugar plano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Bueno, la otra disposición humana que Kant declara es el principio de causalidad.
Este principio solo existe en la mente humana. ¿Qué entienden por principio de causalidad? Ay, no, está mal escrito. Listo. ¿Qué será la causalidad? Si no saben, no se preocupen. Decirme no también es una opción. ¿Qué Eso es lo será? de causa-efecto. Exactamente. El principio de causalidad también se conoce como ley de causa y efecto. Ese es el principio de la causalidad. Es decir, todo tiene un origen, todo tiene una causa y esa causa tiene un efecto, tiene una consecuencia. Para Kant, la mente humana también viene limitada por esta causalidad y por lo tanto limita la realidad. Realmente, fuera de la mente humana, según Kant, no hay nada que nos certifique plenamente que una cosa tiene como consecuencia otra. Esta idea solo existe en la mente humana. Claro está que pues podríamos decir que esta parte sí está un poco errada en cuanto, por ejemplo, si un animal tiene hambre, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué haría? Buscar comida. Exactamente. ¿Y será que el animal se detiene a pensar que porque tiene hambre y tiene que buscar comida y se pone a pensar si sería mejor cazar, no sé, si es un león, una antílope, o cazar un ciervo o cualquier animal? ¿Será que los animales al momento de alimentarse piensan en qué van a comer, cómo lo van a comer, por qué van a comer eso? No, ese buscar comida sería como buscar algo para que le llene el estómago, no le importa qué. Puede ser asociado a otro animal. Exacto. La mayor parte es instintiva, lo hacen por instinto. Cuando uno tiene hambre, y lo mismo pasa en el ser humano, cuando uno tiene hambre, instintivamente tiene que buscar algo de comer. La diferencia es que el humano puede suprimir este deseo, como decía Freud, puede suprimir sus instintos a partir de la razón. ¿Por qué? Pues por diferentes causas. No sé, que está haciendo una dieta, entonces no puede comer en ese momento. O que tiene que comer menos porque no sé, cualquier cosa. Porque el doctor se lo dijo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia con el ser humano. Mientras que el animal puede guiarse por sus instintos, el ser humano suprime esos instintos. El principio de causalidad es que el ser humano atribuye a absolutamente todo lo que ve la idea de que tiene una causa y un efecto, es decir, la idea de que cada cosa se encuentra relacionada con otra. Según Kant, esta relación solo existe, por lo menos siempre, en la mente humana. Es decir, realmente en la realidad no por obligación tiene que haber una causa y un efecto. Puede simplemente ser, ocurre algo y después ocurre otra cosa. La conexión obligatoria solo está en la mente humana. Estas dos serían las principales limitaciones de la mente humana para la realidad. Comprender la realidad está limitada por estas dos dimensiones o disposiciones. Esto nos lleva a la imposibilidad de comprender el mundo a plenitud. Es decir, según Kant, el mundo para el ser humano sería incomprensible, o por lo menos sería incomprensible en su plenitud. Por más que avancemos, por más que estudiemos y por más que pensemos, siempre habrá algo desconocido en la realidad y siempre permanecerá desconocida porque supera nuestras limitaciones físicas, es decir,
no podemos comprenderlas a través de los sentidos. Esto lleva a que divida el mundo en dos. El mundo externo, lo que se encuentra fuera del ser humano, lo llama la cosa en sí. La cosa refiriéndose a lo externo o cualquier objeto que encontremos. Es decir, la cosa en sí misma, lo que existe por sí solo. Esto es la cosa en sí. El mundo exterior cuya existencia es independiente al ser humano. El mundo existe porque existe simplemente. ¿Listo? Un segundo. Bueno, también existen otras limitaciones, pero pues Kant sí solo mencionaría como más importantes estas dos. Reconocería otras, pero pues estas son las dos más importantes. Pero bueno, como les estaba diciendo, la cosa en sí es el mundo ajeno del ser humano. Es independiente al ser humano, no se altera por el ser humano. Ya después, el mundo que interpreta el ser humano, es decir, la comprensión que nos hacemos del mundo, la llama la cosa para mí. Es decir, la cosa, el mundo tal cual yo lo interpreto. Por ejemplo, una manzana fresca, o mejor dicho, una manzana, se me fue la palabra, en su punto, por así decirlo, ¿de qué color es? ¿Mm? ¿Cómo es que se le llama esto? Se me fue el nombre. Bueno, ya me acuerdo. Una manzana roja quiere decir que está madura, ¿verdad? Y una manzana verde ¿está madura la manzana verde o todavía le falta madurar? Todavía le falta. Eso, según Kant, es la interpretación de la cosa para mí. ¿Qué nos dice que la manzana verde no está madura y la roja sí? ¿Qué es lo que nos lo dice? El color. Exactamente, el color. Y esa interpretación del color, ¿junto a qué viene relacionado? Aparte del color, ¿cómo sabemos que algo está maduro? ¿El sabor? Exactamente, Bien. el sabor. Bueno, nos queda... Bueno, les estaba mencionando entonces que Kant divide el mundo en dos. La cosa en sí, el mundo exterior independiente al ser humano, y la cosa para mí, que depende de la interpretación que hace el ser humano. Un ejemplo, un símbolo mal dibujado. ¿Qué significa esto? Paz y amor. Exactamente. Es un símbolo pues relacionado al hipismo que se interpreta como paz y amor. ¿Listo? ¿Qué otros símbolos de la paz existen? La paloma. Una paloma blanca. ¿Qué otros símbolos del amor también existen? El corazón. Exactamente, el corazón. El corazón es el símbolo del amor por excelencia. Cuando vemos un corazón, pues siempre se interpreta que está vinculado al romance o al amor. Sin embargo, ¿el corazón es así? No. 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 El corazón no es tan estético. El corazón no es bonito en sí. O por lo menos a mí no me lo parece porque pues todo lo que está dentro del cuerpo humano nunca me ha parecido bonito. Eso es la cosa para mí. Es la interpretación que yo hago del mundo. Creamos símbolos, pero esos símbolos no necesariamente están vinculados a la realidad.
Todo eso simplemente es racionamiento humano. Racionamiento que se va formando a partir de la experiencia en la realidad. Comprendemos que la manzana es roja y por eso está madura, porque nos hemos alimentado con una manzana y a partir de ello nuestras experiencias con la relación social, con nuestros padres, primero nos indican que eso es una manzana. Recuerden que un niño que por primera vez come una manzana, no creo que inmediatamente la reconozca. Y no digo no creo, pues para dar espacio para la duda. Lo más probable es que sí, no reconozca lo que es una manzana porque nunca ha interactuado con ella. La interacción con los objetos a través de los sentidos van formando conceptos. Y esos conceptos, a su vez, limitan la interacción con los objetos. Es decir, si yo veo un perro, al principio, cuando la población es infante, puede que no relacione el perro, la palabra perro, con el animal. Pero ya después, cuando una persona mencione un perro, todo el mundo en teoría tiene que comprender de lo que se está hablando. ¿Listo? Eso es lo que diría Kant sobre la forma en que se organiza el mundo. Entonces, está el mundo exterior. El ser humano se relaciona al mundo exterior con los sentidos. Ese relacionamiento crea conceptos y los conceptos afectan la forma en que percibimos el mundo. Es, por así decirlo, una especie de ciclo continuo. Interpretamos el mundo, creamos conceptos y los conceptos alteran la forma en que comprendemos lo que nos rodea. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces continuemos. Aquí está resumida de una manera más concreta lo que les acabo de mencionar. El conocimiento humano se forma por el exterior y el interior humano. La realidad interpretada con los sentidos y el interior humano son los conceptos que creamos, las ideas que formamos. Finalmente, Kant diría que todo aquello, todas las ideas, todo aquello que supera el racionamiento humano comprendiéndolo con el exterior, la vinculación entre el exterior y el interior, es irreconocible. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a que cosas o ideas o conceptos que no tienen una explicación directa entre el exterior y el interior humano son irreconocibles, es decir, no pueden ser conocidos por el ser humano, lo superan. ¿Por qué lo superan? Porque no puede interpretarlo a partir de su experiencia con los sentidos. ¿Qué ejemplos se les ocurre al respecto de este tipo de conocimientos irreconocibles? ¿Qué ideas tiene el ser humano que no podemos conocer con los sentidos? Es decir, no podemos percibirlas en la realidad. ¿Una idea? ¿La fe? Exactamente, esa es la, por así decirlo, el conocimiento absoluto de lo irreconocido. La fe o la creencia en un Dios. También, pues, la creencia en un mundo de las almas o un mundo de descanso, como quieran decirlo. Bueno, técnicamente los razonamientos y ideas, el asunto es que esto Kant lo vincula más precisamente con todos los conceptos de la fe. Si bien, por ejemplo, la matemática es innegablemente algo que creó el ser humano, porque pues se interpreta que existe en la realidad, pero realmente no por obligación existe en la realidad. Es decir, un animal nunca hace cálculos matemáticos para realizar una acción. Podemos interpretar el mundo a partir de las matemáticas, pero existen en la mente humana.
Técnicamente, sí, entraría aquí en el campo de lo irreconocible, pero Kant se centraría principalmente en esto, la vida, Dios, comprender la vida, por ejemplo, por qué existimos. Todo eso no tiene explicación a partir de los sentidos. Pero pues se centraría principalmente en la fe, en decir por qué la creencia en Dios no puede ser explicada ni por el exterior ni por el interior humano, y que esas cosas son de carácter irreconocible. Por más tiempo que pasemos estudiándolas, por más tiempo que nos preocupemos al respecto, nunca llegaremos a una respuesta real o absoluta. Es decir, la duda de que Dios exista o no siempre va a estar presente, según Kant, ¿no? Por esto, para este pensamiento irreconocible, él le daría más importancia a lo que es la fe, la creencia en un ser superior. Kant, por lo tanto, defendía la fe de esta manera. Como es un pensamiento irreconocible que no puede ser comprendido ni por la ciencia ni por la filosofía, tenemos que hacer uso de la fe cristiana o católica. En el caso de Kant era cristiana porque pues esa era la religión que él promulgaba. Bueno, una de las teorías finales o una de las teorías que veremos finalmente sobre Kant radica en su perspectiva sobre la moral o sobre lo que es la moralidad. ¿Listo? La moralidad, por así decirlo, es algo que desarrollamos con el tiempo, pero para Kant existe una capacidad innata en la moral. Es decir, según Kant, existe una razón práctica que viene predeterminada a la comprensión real de la moral. ¿Qué es esta razón práctica? Según Kant, sería algo que nos permite, algo básico que nos permite diferenciar el bien del mal. ¿Por qué? Porque para Kant, siempre el ser humano va a saber o va a comprender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ya con el tiempo, esta percepción se va a ir viendo alterada o transformada. Como les dijimos al principio, pues técnicamente se supone que cosas como robar y matar o asesinar están mal. Pero hay personas que recurren a esto, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué creen? ¿Por qué será que hay personas que están dispuestas a agredir o incluso asesinar a alguien más? Porque para esa persona puede ser un acto bueno Bueno, o favorable para él en lo personal. ahí sí entramos ya a discutir precisamente la aplicabilidad de Kant. ¿Listo? Kant propondría que dos cosas. Primero, todas las personas deberían actuar no porque algo los obligue, no porque la sociedad los demande o lo demande, sino que todos deberíamos actuar de la manera que creemos correcta, esperando que las personas actúen de la misma manera. Es decir, yo no robo porque creo que no es correcto y creo que todos los demás deberían actuar así, pero no hago nada para hacer que todos actúen de esa manera. Simplemente yo, por mi disposición individual, actúo de esa manera, ya sea que la sociedad lo haga o no. Yo debo mantener la esperanza de que con el tiempo las personas se den cuenta de que lo que están haciendo es algo malo y por lo tanto comiencen a actuar de la misma manera. Esa es una de las bases fundamentales para la moralidad de Kant. Actuar porque creemos que algo es correcto y esperamos que eso algún día se conciba como tal. ¿Listo? La otra es que debemos actuar
sin perjudicar a los otros. Sin perjudicar al otro. ¿A qué se refería Kant con esto? Se refiere que nosotros no debemos actuar si pensamos en sacar beneficio o provecho de las otras personas. Es decir, hay personas que podrían ayudar a alguien pensando que al fin, algún día esas personas le van a devolver el favor. Para Kant, este pensamiento es incorrecto e inmoral. Si vamos a actuar, lo debemos hacer relacionado con lo que habíamos visto. Actuamos porque lo consideramos correcto, no porque esperamos algo del otro. Nunca debemos actuar para obtener un beneficio externo. Si hacemos algo, es porque lo hacemos porque lo consideramos correcto. Estos serían los dos pilares fundamentales en la moralidad de Kant. Ya después él admite o concibe la idea de que pues la moralidad es algo que viene cambiando y que se va alterando, pero que funciona bajo estos dos principios. Primero, el de actuar esperando o actuar porque creemos que es lo correcto y no esperar o no esperar un beneficio de lo que hacemos, no esperar que los otros nos beneficien por nuestros actos. Ya después, Kant dice o declara que la moralidad va cambiando y se va desarrollando con el tiempo y en el espacio, junto al principio de causalidad. Pero debemos actuar por el simple hecho de que es lo correcto. Ahora, para definir qué es lo correcto, él sí concibe la posibilidad de que esto pues no sea muy claro o específico. Y por lo tanto, la moralidad de Kant sería una especie de moralidad subjetiva. Existen dos tipos de moralidades en filosofía, pero no me acuerdo cómo se le llama la otra. La otra moralidad tiene un pensamiento más, por así decirlo, de conjunto. La otra moralidad, aparte de la de Kant, es el pensamiento de que actuamos para el beneficio colectivo. Es decir, no robamos porque eso es lo que se debe hacer para que todos estemos en la posición correcta. O mejor dicho, no robamos porque todos los demás ya hemos acordado que robar es un crimen y está mal. Pero todo esto está limitado. Por ejemplo, en algunos países europeos como Francia, robar por, se me olvidó el nombre, hambruna o inanición está bien, por si no lo sabían. En algunos países de Europa está aceptado que una persona robe un objeto cuando se encuentra en condiciones de hambre. Aquí, ¿qué ocurre en Colombia? ¿Será que uno puede robar algo, así sea un objeto muy pequeño, si tiene hambre? No, señor. No, señor. ¿No? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Acá se conoce como un mal acto. Exacto, acá se conoce como un mal acto. Según la moralidad de colectivo, que como les dije no me acuerdo cómo se llama realmente, debido a que la mayoría lo considera malvado o negativo, no debemos hacerlo. Según la moralidad de Kant, si la cuestión es, no sé, depende. Si una persona considera que en una situación de hambre está legitimado robar un objeto pequeño para satisfacer el hambre, debería hacerlo, según Kant. No importa que la mayoría diga que es algo negativo. El hambre debe ser eliminada, por así decirlo. Y por lo tanto, robar una pequeña cantidad de comida está bien. Esta es la moralidad de Kant. Hacemos algo porque lo creemos correcto, no porque nos hayan dicho en colectivo que es lo correcto. Si actuamos, es para hacer el bien o lo que consideramos bien.
La única diferencia o lo fundamental es que Kant cree que todos los humanos tenemos la capacidad de saber y diferenciar lo que es el bien del mal. Solo que esto va cambiando con el tiempo, ¿listo? Pero todos tenemos la capacidad innata de saber que existe el bien y que existe el mal. Bueno, esta sería lo que llamaríamos la moralidad en Kant. Hacer lo correcto por el simple hecho de que es lo correcto, de que lo consideramos así. Listo. Esto en términos generales sería las teorías kantianas, que si bien pues aquí traté de explicarlo de una manera sencilla, pues Kant no lo explicó así. Es muchísimo más complicado. De hecho, Kant es uno de los filósofos más complicados y con mayores interpretaciones que existen. Pero bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. No, señor. Bueno, listo. Entonces voy a pasar a llamar a lista y les explico cuáles van a ser las actividades. Denme un segundo.